Arthur Walkington Pink. La vida de Elías. Ante Acab. Cuando el enemigo venga como río, el Espíritu de Jehová levantará bandera contra él. Isaías 59. 19. ¿Qué significa que el enemigo venga como río? La figura que se usa aquí es muy gráfica y expresiva, es la de un diluvio anormal que tiene como resultado la inmersión de la tierra, poniendo en peligro la propiedad y la vida misma, amenazando con arrasar con todo lo que se le ponga por delante. Esta figura describe acertadamente la experiencia moral del mundo en general, y de sectores especialmente favorecidos del mismo en particular, en diferentes periodos de su historia. Una y otra vez se ha desatado un diluvio de maldad, un diluvio de dimensiones tan alarmantes que parecía que Satanás lograría derribar todo lo que era santo ante él, cuando por una inundación de idolatría, impiedad e iniquidad, la causa de Dios sobre la tierra parecía estar en peligro inminente de ser completamente barrida. Cuando el enemigo venga como río, no tenemos más que echar un vistazo al contexto para descubrir lo que se quiere decir con ese lenguaje. Esperamos la luz, pero vemos oscuridad, resplandor, pero andamos en tinieblas. Palpamos la pared como ciegos, y andamos a tientas como si no tuviéramos ojos, porque nuestras rebeliones se han multiplicado delante de ti, y nuestros pecados testifican contra nosotros. En prevaricar y mentir contra Jehová, y apartarnos de nuestro Dios, hablando calumnia y rebelión, concibiendo y profiriendo de corazón palabras de mentira, se apartó el derecho, y la justicia se puso lejos, porque la verdad tropezó en la plaza, y la equidad no pudo venir. Antes bien, la verdad falló, y el que se aparta del mal es tenido por loco. Isaías 59. 9 al 15. Sin embargo, cuando Satanás ha traído un diluvio de errores mentirosos y la anarquía ha cobrado preponderancia, el Espíritu de Dios interviene y frustra el vil propósito de Satanás. Los solemnes versículos citados anteriormente describen con precisión las terribles condiciones que prevalecían en Israel bajo el reinado de Acab y su consorte pagana Jezabel. Debido a sus múltiples transgresiones, Dios había entregado al pueblo a la ceguera y la oscuridad y un espíritu de falsedad y locura se había apoderado de sus corazones. En consecuencia, la verdad cayó en la calle, pisoteada sin piedad por las masas. La idolatría se había convertido en la religión del Estado, el culto a Baal estaba a la orden del día, la maldad campaba a sus anchas por todos lados. El enemigo había entrado en verdad como un diluvio, y parecía que no quedaba ninguna barrera que pudiera detener sus efectos devastadores. Entonces fue cuando el Espíritu del Señor levantó un estandarte contra él, demostrando públicamente que el Dios de Israel estaba sumamente disgustado con los pecados del pueblo, y ahora castigaría sus iniquidades sobre ellos. Ese estandarte celestial fue levantado en alto por la mano de Elías. Dios nunca se ha quedado sin testigos en la tierra. En las épocas más oscuras de la historia humana, el Señor ha levantado y mantenido un testimonio de sí mismo. Ni la persecución ni la corrupción pudieron destruirlo por completo. En los días de los antediluvianos, cuando la tierra estaba llena de violencia y toda carne había corrompido su camino, Jehová tenía un Enoc y un Noé para actuar como sus portavoces. Cuando los hebreos fueron reducidos a la abyecta esclavitud en Egipto, el Altísimo envió a Moisés y a Aarón como sus embajadores, y en cada periodo posterior de su historia se les envió un profeta tras otro. Así también ha sido a lo largo de todo el curso de la cristiandad, en los días de Nerón, en el tiempo de Carlomagno, e incluso en las edades oscuras, a pesar de la incesante oposición del papado, la lámpara de la verdad nunca se apagó. Y así aquí en Primero de Reyes 17 contemplamos nuevamente la inmutable fidelidad de Dios a su pacto, al traer a la escena a alguien que era muy celoso de su gloria y que no temía denunciar a sus enemigos. Habiendo ya hablado del significado del oficio particular que ejercía Elías, y habiendo considerado su misteriosa personalidad, consideremos ahora el significado de su nombre. Fue un nombre sumamente llamativo y declarativo, pues Elías puede traducirse como mi Dios es Jehová o Jehová es mi Dios. La nación apóstata había adoptado a Baal como su deidad,
pero el nombre de nuestro profeta proclamaba al verdadero Dios de Israel. A juzgar por la analogía de las Escrituras, podemos concluir con seguridad que este nombre le fue dado por sus padres, probablemente bajo impulso profético o como consecuencia de una comunicación divina. Tampoco esto será considerado una idea fantástica por aquellos que conocen la palabra. Lamé llamó a su hijo Noé, diciendo, «Este nos consolará, o será un descanso para nosotros, en cuanto a nuestro trabajo». Génesis 5. 29. Noé significa descanso o consuelo. José dio nombres a sus hijos que expresaban las providencias particulares de Dios para con él. Génesis 41. 51 al 52. El nombre que Ana le dio a su hijo. Primera a Samuel 1. 20. Y el que le dio la esposa de Finees al suyo. Primera a Samuel 4. 19 al 22. Son otras ilustraciones. Podemos observar que el mismo principio se aplica a muchos de los lugares mencionados en las Escrituras: Babel, Génesis 11. 9, Beerseba, Génesis 21. 31, Masá y Meriba, Éxodo 17. 7, y Kabul, Primero de Reyes 9. 13, son ejemplos de ello. De hecho, nadie que desee comprender las Sagradas Escrituras puede permitirse el lujo de descuidar una cuidadosa atención a los nombres propios. La importancia de esto se confirma en el ejemplo de nuestro Señor mismo, pues cuando le pidió al ciego que se lavara en el estanque de Siloé, inmediatamente añadió, ¿qué significa, por interpretación, enviado? Juan 9. 7. De nuevo, cuando Mateo registra la orden del ángel a José de que el Salvador se llamara Jesús, el Espíritu lo movió a añadir, todo esto aconteció para que se cumpliese lo que fue dicho por el Señor por los profetas, cuando dijo, he aquí que la Virgen concebirá y dará a luz un hijo, y llamarás su nombre Emmanuel, que traducido es, Dios con nosotros. Compárese también con las palabras que traducido es, Dios con nosotros en Hechos 4. 36, Hebreos 7. 1 al 2. Se verá, pues, que el ejemplo de los apóstoles nos autoriza a extraer enseñanza de los nombres propios, pues si no todos ellos, muchos encierran verdades importantes, pero esto debe hacerse con modestia y de acuerdo con la analogía de las Escrituras, y no con dogmatismo o con el propósito de establecer alguna doctrina nueva. Es evidente de inmediato cuán apropiadamente el nombre Elías correspondía a la misión y al mensaje del profeta, y qué estímulo le proporcionaría cada consideración de ello. También podemos asociar con su llamativo nombre el hecho de que el Espíritu Santo ha designado a Elías el Tisbita, Primero de Reyes 17. 1, lo que denota de manera bastante significativa al extranjero aquí. Y también debemos tomar nota del detalle adicional de que él era de los habitantes de Galaad, nombre que significa rocoso debido a la naturaleza montañosa de ese país. Siempre es alguien así a quien Dios toma y usa en una hora crítica, un hombre que está totalmente por él, separado del mal religioso de su día, y que mora en lo alto, un hombre que en medio de una decadencia temible lleva en su corazón el testimonio de Dios. Entonces Elías el Tisbita, que era de los habitantes de Galaad, dijo a Acab, vive Jehová Dios de Israel, en cuya presencia estoy, que no habrá lluvia ni rocío en estos años, sino por mi palabra. Primero de Reyes 17. 1. Este memorable evento ocurrió unos 700 años antes del nacimiento de Cristo. En cuanto a su espectacularidad, su extraordinaria audacia y su asombroso carácter, hay pocos ejemplos de esta naturaleza en la historia sagrada. Sin previo aviso ni compañía, un hombre sencillo, vestido con ropas muy humildes, se presentó ante el rey apóstata de Israel como mensajero de Jehová y heraldo de un juicio terrible. Nadie en la corte sabía mucho, si es que sabía algo, acerca de él, pero acababa de salir de la oscuridad de Galaad para presentarse ante Acab con las llaves del cielo en la mano. Tales son a menudo los testigos de su verdad que Dios ha empleado. A su mandato van y vienen, no surgen de las filas de los influyentes y eruditos. No son productos de este sistema mundial, ni el mundo coloca laureles en su frente. Vive Jehová Dios de Israel, en cuya presencia estoy, que no habrá lluvia ni rocío en estos años, sino por mi palabra. Hay mucho más en esta expresión, viva Jehová Dios de Israel,
de lo que parece a primera vista. Observemos que no es simplemente viva Jehová Dios, sino Jehová Dios de Israel, que también debe distinguirse del término más amplio Jehová de los ejércitos. Con esto se significaban al menos tres cosas. Primero, Jehová Dios de Israel ponía particular énfasis en su relación especial con la nación favorecida. Jehová era su rey, su gobernante, aquel con quien tenían que tratar, aquel con quien habían entrado en un pacto solemne. Segundo, con ello se le informa a Acab que él vive. Este gran hecho evidentemente había sido puesto en cuestionamiento. Durante los reinados de un rey tras otro, Israel se había burlado y desafiado abiertamente a Jehová, y no se habían seguido consecuencias graves, y así había llegado a prevalecer la falsa idea de que el Señor no tenía existencia real. En tercer lugar, esta afirmación, el Señor Dios de Israel vive, señalaba un marcado contraste con los ídolos sin vida cuya impotencia ahora se haría evidente, incapaces de defender a sus engañados devotos de la ira de Dios. Aunque por razones sabias propias, Dios soporta con mucha paciencia los vasos de ira preparados para destrucción. Romanos 9. 22. Sin embargo, Él proporciona prueba clara y suficiente a lo largo del curso de la historia humana de que Él es incluso ahora el gobernador de los malvados y el vengador del pecado. Esa prueba fue dada entonces a Israel. A pesar de la paz y prosperidad que el reino había disfrutado por mucho tiempo, el Señor estaba sumamente indignado por la manera grosera en que había sido insultado públicamente, y había llegado el momento de que Él castigara severamente al pueblo desobediente. En consecuencia, envió a Elías a Acab para anunciar la naturaleza y duración de su azote. Es de notar que el profeta no vino con su mensaje imponente al pueblo, sino al rey mismo, el líder responsable, el que tenía el poder de rectificar lo que estaba mal desterrando todos los ídolos de su dominio. Elías fue llamado ahora a entregar un mensaje sumamente desagradable al hombre más poderoso de todo Israel, pero consciente de que Dios estaba con él, no vaciló ante tal tarea. De repente, confrontando a Acab, Elías de inmediato hizo evidente que estaba frente a alguien que no le tenía miedo, a pesar de ser rey. Sus primeras palabras informaron al monarca degenerado de Israel que tenía que tratar con el Dios viviente. Vive Jehová Dios de Israel, fue una confesión franca de la fe del profeta, ya que también dirigió la atención a aquel a quien Acab había abandonado. En cuya presencia estoy, es decir, de quien soy siervo. Deuteronomio 10. 8, Lucas 1. 19. En cuyo nombre me acerco a ti, en cuya veracidad y poder confío sin dudar, en cuya inefable presencia ahora estoy consciente de estar, y a quien he orado y he obtenido respuesta. No habrá lluvia ni rocío en estos años, sino por mi palabra. Primero de Reyes 17. 1. Esa perspectiva era terrible. De la expresión lluvia temprana y tardía, Deuteronomio 11. 14, Jeremías 5. 24, deducimos que, normalmente, Palestina experimentaba una estación seca de varios meses de duración, pero aunque no caía lluvia en ese momento, caían rocíos muy fuertes por la noche que refrescaban en gran medida la vegetación. Pero que no cayera ni rocío ni lluvia, y eso durante un periodo de años, era en verdad un juicio terrible. Esa tierra tan rica y fértil como para ser designada como una que fluía leche y miel, se convertiría rápidamente en una tierra de sequía y esterilidad, lo que conllevaría hambre, pestilencia y muerte. Y cuando Dios retiene la lluvia, nadie puede crearla. Hay entre las vanidades, dioses falsos, de las naciones alguien que pueda hacer llover. Jeremías 14. 22, lo que revela la absoluta impotencia de los ídolos y la locura de quienes le rinden homenaje. La dura prueba que enfrentó Elías al enfrentarse a Acab y entregarle semejante mensaje exigía una fuerza moral fuera de lo común. Esto será más evidente si dirigimos la atención a un detalle que ha escapado por completo a los comentaristas, uno que solo es aparente mediante una cuidadosa comparación con las Escrituras. Elías le dijo al rey, no habrá lluvia ni rocío en estos años, y aconteció que después de muchos días, la palabra de Jehová vino a Elías en el tercer año, diciendo, ve, muéstrate a Acab,
y yo daré lluvia sobre la faz de la tierra. Por otra parte, Cristo declaró, muchas viudas había en Israel en los días de Elías, cuando el cielo estuvo cerrado por 3 años y 6 meses, y hubo una gran hambre en toda la tierra. Lucas 4. 25. ¿Cómo, entonces, debemos explicar esos 6 meses adicionales? De esta manera, ya había habido una sequía de 6 meses cuando Elías visitó a Acab. Podemos imaginarnos cuán furioso estaría el rey cuando le dijeran que la terrible sequía iba a durar otros años más. Sí, la desagradable tarea que tenía ante Elías exigía una resolución y una valentía fuera de lo común, y bien podemos preguntarnos, ¿cuál era el secreto de su notable coraje? ¿Cómo podemos explicar su fuerza? Algunos de los rabinos judíos han sostenido que era un ángel, pero eso no puede ser, porque el Nuevo Testamento nos informa expresamente que era un hombre sujeto a pasiones semejantes a las nuestras. Santiago 5. 17. Sí, lo era, pero un hombre. Sin embargo, no tembló en presencia de un monarca. Aunque era un hombre, tenía poder para cerrar las ventanas del cielo y secar los ríos de la tierra. Pero la pregunta vuelve a nosotros, ¿cómo podemos explicar la plena seguridad con la que predijo la prolongada sequía? Su confianza en que todo sería conforme a su palabra. ¿Cómo fue que alguien tan débil en sí mismo se hizo poderoso por medio de Dios para derribar fortalezas? Sugerimos una triple razón en cuanto al secreto de la fortaleza de Elías. Primero, su oración. Elías era un hombre sujeto a pasiones semejantes a las nuestras, y oró fervientemente para que no lloviera, y no llovió sobre la tierra por 3 años y 6 meses. Santiago 5. 17. Nótese debidamente que el profeta no comenzó sus fervientes súplicas después de su aparición ante Acab, sino 6 meses antes. Aquí, entonces, se encuentra la explicación de su seguridad y valentía ante el rey. La oración en privado era la fuente de su poder en público. Podía permanecer imperturbable en presencia del malvado monarca porque se había arrodillado en humildad ante Dios. Pero observemos también cuidadosamente que el profeta había orado fervientemente. No era su devoción formal y sin espíritu que no lograra nada, sino de todo corazón, ferviente y eficaz. En segundo lugar, su conocimiento de Dios. Esto se da a entender claramente en sus palabras a Acab, vive Jehová Dios de Israel. Jehová era para él una realidad viviente. Por todas partes había cesado el reconocimiento abierto de Dios, en lo que se refiere a las apariencias externas. No había un alma en Israel que creyera en su existencia. Pero Elías no se dejó influir por la opinión pública y la práctica. ¿Por qué lo haría? Cuando tenía dentro de su propio pecho una experiencia que le permitió decir con Job, yo sé que mi Redentor vive. La infidelidad y el ateísmo de otros no pueden quebrantar la fe de alguien que ha comprendido a Dios por sí mismo. Es esto lo que explica el valor de Elías, como lo hizo en una ocasión posterior con la fidelidad inquebrantable de Daniel y sus 3 compañeros hebreos. El que verdaderamente conoce a Dios es fuerte. Daniel 11. 32, y no teme al hombre. En tercer lugar, su conciencia de la presencia divina. Vive Jehová Dios de Israel, en cuya presencia estoy. Elías no solo estaba seguro de la realidad de la existencia de Jehová, sino que era consciente de estar en su presencia. Aunque aparecía ante la persona de Acab, el profeta sabía que estaba en presencia de uno infinitamente mayor que cualquier monarca terrenal, incluso aquel ante quien los ángeles más altos se inclinan en adoración. El mismo Gabriel no podía hacer una confesión más grandiosa. Lucas 1. 19. Mi lector, una seguridad tan bendita como esta nos eleva por encima de todo temor. Si el Todopoderoso estaba con él, ¿por qué el profeta debía temblar ante un gusano de la tierra? Vive Jehová Dios de Israel, en cuya presencia estoy. Revela claramente el fundamento sobre el cual descansaba su alma mientras ejecutaba su desagradable tarea.